Bueno, buenos días. Pues voy a ver si consigo hablar en 10 minutos algo relacionado con la educación, que es el ámbito del que yo puedo conocer algo, relacionado con la educación y con el entorno. Bueno, había planteado hablar de tres pequeños aspectos. He calculado para 10 minutos, incluso ensayé. Creo que no me voy a pasar, ¿vale? Si no, me avisas. Te aviso. Vale. Bueno, primero quería identificarme, identificar el instituto donde vengo representando. Después quiero hablar un poco de lo que yo creo que, las características del centro y lo que yo creo que puede ser extensivo también a cualquier centro del entorno rural. Y por último, quiero hacer una pequeña valoración sobre los procesos educativos en el entorno rural. Bueno, en cuanto a la identificación, pues el instituto que yo represento se llama Elisa Luis Villamil y está en Vegadeo. Aunque esté en Vegadeo, en realidad el instituto acoge alumnado de 7 concejos. Entonces, toda la comarca Osco-Seo. Tenemos 350 alumnos, una población total en toda la comarca en torno a cerca de los 10.000 habitantes. Eso quiere decir que, que más o menos acogemos alumnado, tenemos 300 alumnos de la ESO y el bachillerato, entre 12 y 18 años. ¿Vale? Entonces, tanto por ciento en relación con la población total, pues ya dice que quizá no haya muchos jóvenes, ¿no? Bueno, en los últimos 10 años hemos tenido una pérdida de aproximadamente 70 alumnos. Pasábamos de tener hace unos 10 años unos 420, un poco más, 420, 430, y ahora pues estamos en torno a los 350, 355, más o menos. ¿Qué ofertamos? Pues ofertamos ESO, bachillerato, 2 bachilleratos, no tenemos el bachillerato de artes, y tenemos también 2 ciclos formativos. Uno relacionado con la rama de automoción y otro con la atención sociosanitaria. Teníamos también la posibilidad de ofrecer FP Dual, que es una oferta educativa que tiene que ver con la formación profesional, pero desde hace 3 o 4 años no la tenemos en Vegadeo, porque para que se oferte necesitamos un número mínimo de alumnos. Y si no tienes un número mínimo de alumnos, pues no te la dejan ofertar, y esto en los centros rurales pues siempre es un pequeño problema. Con respecto al abandono escolar, y por abandono escolar me refiero a alumnado que tras acabar la enseñanza obligatoria, o sea la ESO, 16 años, no continúa ningún tipo de formación, ningún tipo de estudio, ni bachillerato, ni ciclos formativos, pues prácticamente es anecdótica. La verdad es que en la zona hay muy pocas personas entre 12 y 18 años, después de 16 años, que no haga algún tipo de actividad formativa, ¿vale? Eso, yo creo que ahora mismo viene a la cabeza un caso del año pasado. Los demás, de una manera o de otra, muchos van a bachillerato, la gran mayoría, otros se quedan en ciclos formativos de allí, del propio instituto, y el resto pues busca ciclos formativos en las localidades de la zona, incluida Galicia, porque Ribadeo que es Galicia, pues está al lado, y a veces ofrece ofertas formativas que no ofrece Asturias. Bueno, eso sería un poco las características de nuestro centro. La identificación, datos puramente objetivos. Características que yo creo que afectan a nuestro centro y que pueden marcar también lo que es cualquier centro rural. Bueno, yo creo que, por un lado, hay que hablar del perfil del alumnado y, por otro lado, un poco del entorno, las posibilidades del entorno. El perfil del alumnado, claro, yo no sé si coincidirá exactamente en todas las zonas rurales. Yo creo que el alumnado que tenemos en Vegadeo, yo llevo allí 25 años, entonces, puedo equivocarme en las valoraciones, pero, en fin, ya es una cierta trayectoria larga con bastantes alumnos. Yo creo que hay 2 características. Una es la familia. Yo creo que la familia sigue teniendo todavía bastante peso en la zona rural, al menos donde estamos nosotros. Las familias suelen responder bastante bien a cualquier convocatoria que se pueda hacer del instituto. No quiero decir con esto que estén siempre de acuerdo con lo que hacemos y que nos reclamen cuando sacan malas notas o cuando hay algún parte de incidencias. No quiero decir esto. Reclaman, por supuesto, y están en su derecho y me parece muy bien. Pero la sensación que tenemos es que son pocos los alumnos que no tienen una estructura familiar detrás. Hay casos en todas partes, en fin, hay diferencias, evidentemente, pero yo creo que es muy raro que no haya nada detrás de un alumno.
Vale, entonces, y la familia sigue teniendo todavía mucho peso y, bueno, pues en muchísimos casos lo que puede decir la familia al alumno importa mucho. Bueno, y por otro lado, yo creo que también el alumno es, desde mi punto de vista, yo creo que es un alumno que está muy ligado al entorno y que yo creo que ama el sitio donde vive. A ver, es un alumno que normalmente ha nacido allí, tiene sus antepasados allí, se ha criado allí desde pequeño con sus amigos, ha empezado en el colegio con un grupo de amigos con los que, bueno, sigue estudiando hasta que llega a 16, 18 años, etc. Yo creo que normalmente tratan de mantener alguna relación con el entorno. Es verdad que aquí hay problemas fundamentalmente laborales, porque es muy difícil que ellos vuelvan al entorno a trabajar. Pero sí que creo que mantienen en la medida de lo posible en relación con el entorno todo lo que pueden y suelen volver, evidentemente, a visitar familiares porque ellos en muchos casos no pueden formar la familia allí. A mí me llama mucho la atención cuando yo llegué aquí, yo no soy asturiano, yo venía de Castilla, y entonces me llamó mucho la atención cuando yo llegué a Vegadeo hace 25 años que los alumnos que iban a estudiar fuera solían volver todos los fines de semana, o hacían todo lo posible por volver los fines de semana a Vegadeo. Entonces me llamaba la atención porque yo, la sensación que yo tenía es que lo que uno quiere es salir de allí para conocer un entorno urbano. Bueno, pues ellos tenían a volver. Bueno, y también en tema de los recursos, yo quería hablar de los recursos. Es verdad que no tenemos los mismos recursos que en un entorno urbano, pero yo creo que empieza a haber recursos y que esto no está tan mal. Yo creo que hay muchísimas actividades culturales, por ejemplo, en la zona, muchísimas. Lo que ocurre, y también yo creo que hay bastantes actividades deportivas. No voy a decir que haya lo mismo que en un entorno urbano, como puede ser Oviedo, Gijón, Avilés, pero yo creo que sí que hay posibilidades. El problema es el transporte. Yo creo que alguien lo mencionó ya. Claro, tenemos 7 concejos y a lo mejor hay una distancia entre los más alejados en torno a 50 kilómetros que en tiempo pueden ser 50 minutos por cuestiones de carreteras, no es fácil. Entonces, cualquier actividad que se haga en cualquiera de los concejos, pues supone que para asistir hay que mover a la gente y no hay transporte interurbano más allá, o interconcejos más allá del transporte escolar. ¿Vale? Bueno, ahora no sé cuánto me queda. Un minuto. Pues entonces nada, ¿qué puede hacer entonces el centro? Bueno, pues yo creo que la primera idea es que la incidencia de los procesos educativos en un entorno rural es altísima. No es lo mismo lo que puede influir un instituto aquí, en un entorno como Oviedo, como en Vegadeo. Daros cuenta que toda la población entre 12 y 16 años, toda la población de la comarca, toda está en el instituto. Todo lo que puedan recibir allí creo que puede ser importantísimo para su futuro y para el entorno. Más o menos el 70% del alumnado de los últimos 10 años ha continuado estudios superiores. Entonces, si pudieran volver a trabajar en el entorno, la influencia que podrían tener allí sería enorme. ¿Cómo podríamos trabajar? Y esto es una propuesta. Como la incidencia educativa es altísima, yo creo que hay que trabajar lo más cercano posible al entorno. ¿Qué hacemos? Nosotros ofertamos una actividad extraescolar altísima y muy amplia en la medida que buscamos paliar las deficiencias que pudieran tener el medio rural. Siempre intentamos que por lo menos salgan a hacer una visita a algún entorno urbano y acercar en lo posible cosas que no tienen ellos en el entorno. Empezamos a trabajar también por proyectos. Yo creo que es muy interesante. ¿Qué significa esto? Trabajar por proyectos significa acercar el currículo todo lo posible al entorno. Muchas veces lo que percibimos es que la cultura que se les da a veces tiene que ver con espacios que no tienen que ver con lo que ellos han vivido. Parece que hay una fractura entre la cultura oficial y la cultura que ellos viven, aunque luego a lo mejor ellos pueden saber de árboles más que nosotros, pero con otra taxonomía, no los van a llamar como los llamamos nosotros. Entonces, bueno, el trabajo por proyectos arreglaría eso. Y por último, para nosotros es fundamental trabajar con el entorno. La colaboración con los ayuntamientos de la zona es absoluta. Tenemos muchos programas. Hay uno que trabaja sobre la equidad para intentar apoyo educativo al alumnado con condiciones socioeconómicas desfavorables. Hay un grupo de participación juvenil en la comarca que trata de promover la participación como ciudadanos de los alumnos en el municipio, y todo eso se hace con colaboración de los ayuntamientos y otras instituciones. Ellos financian parte de los programas y gracias a esa colaboración pues podemos salir adelante. Hay algo que se llama Proyecto Educativo de Comarca que busca justamente eso, que todas las instituciones y agentes de la comarca, tanto públicas como privadas, participen en los mismos procesos educativos y bueno, saquemos adelante todo el tremendo potencial humano que hay allí, humano y del entorno,
en las mejores condiciones posibles. Se me acaba el tiempo. La educación va a cambiar muchísimos años. Hay muchas cosas que podría hablar, pero no da tiempo y bueno, eso pues será otra historia. Así que nada, pues muchas gracias.